Queridos amigos y seguidores del canal Mentes Despiertas, hoy comenzamos una nueva etapa en nuestro canal. Vamos a ampliar nuestros conocimientos y para ello estamos aquí con una mujer muy especial. Ella es Lilian Marín. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Lilian. A ti. Lilian es licenciada en Filología Inglesa, máster internacional en Educación, políglota en 6 idiomas y con una amplia experiencia en el mundo empresarial. Pero un día decidió dar un giro a su vida. Lilian, yo sé que te voy a hacer una pregunta un poquito difícil, pero tú la vas a contestar de maravilla seguro. Me gustaría que nos dijeras cómo te defines tú. Hoy sí. Efectivamente, Carmen. Esto sí es una pregunta complicada para poder poner en palabras a nivel terrestre, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Lo primero de todo y lo más simple es que soy una persona normal y corriente. Es decir, soy una humana, soy una humana que está aquí en envase humano, que lleva muchas encarnaciones, eso sí, llevo muchas encarnaciones por aquí y que en un momento dado, pues pude cambiar la vibración y pude trascenderlas y me pude salir de esa rueda de encarnaciones. Entonces, digamos que mi conciencia, fuera de lo que es el plano humano como tal, está fuera de este planeta. Quizás suena un poco exagerado, grande, en fin, cada uno lo va a poder entender de la mejor manera que pueda o quiera. No pretendo que me crean tampoco, simplemente, como me has preguntado, yo estoy exponiendo de la manera más sencilla posible. Entonces, digamos que aquí y ahora estoy encarnando de nuevo para poder ayudar en esta fase en donde la humanidad como tal estamos haciendo un cambio ascensional. Y ese cambio ascensional se refiere a un cambio vibracional de conciencia. Esto es lo que tanto hemos escuchado, el cambio de tercera dimensión a quinta dimensión. Y bueno, pues por eso se consensuó, se me cae. Ya veis que esto de llevar los headsets, ¿cómo se dice en español? No me sale. Los auriculares. Bueno, los auriculares. Si estás cómoda sin ellos, no pasa nada, ¿no? Yo no llevo nada tampoco. Gracias, Carmen. Bueno, si en un momento dado bueno, me los iré poniendo, no pasa nada. Simplemente es para que me escuchéis mejor, porque hay veces que en entrevistas me dicen, ay, que no se escucha. Bueno, entonces estaba, pero vaya, que el tema de los auriculares no va, mi oído hace plop y me los expulsa simplemente porque no le gusta tener nada extraño. Bien, entonces lo que estaba diciendo es que vengo a hacer un servicio a la humanidad. Y no solamente a la humanidad, sino a todas las almas de diferentes tipos que han encarnado aquí para poder hacer su propia evolución. ¿Sí? Entonces, esto pues tiene que ver con diferentes grados de conciencia. Espero haberlo explicado de la mejor manera posible y más fácil, porque es un tema bastante, digamos, no complicado, simplemente es, yo creo que es más bien desconocimiento, porque yo es lo que le digo a mi hijo siempre. Tengo un niño ya bastante mayorcito y siempre le he dicho, mira, esto no es una cuestión de que sea difícil o de que sea fácil en la vida, y esto se extrapola a cualquier cosa. No pongáis de excusa que es difícil, no. Se trata de ¿sabes o no sabes? Entonces, necesitas un conocimiento o ya lo tienes. Si ya lo tienes, te resulta fácil. Si no lo tienes, te resulta complicado. Entonces, es una cuestión simplemente de conocimiento, de ampliar la mira. Bajo mi punto de vista, yo diría que es también querer o no querer. Es decir, cuando uno tiene, por ejemplo, yo soy tremendamente curiosa, entonces tengo una curiosidad
a veces insana y quiero saber. Entonces, si quieres saber, al final Sí. te enteras de más cosas, porque además miras dentro de ti. Es que es así, ¿no? Efectivamente, Carmen, o sea, ahora mismo los que estamos a la cabeza, y no es porque sea mejor ni peor, simplemente porque nos toca. Los que estamos a la cabeza somos los más curiosos, somos los que necesitamos inspeccionar, averiguar, entender qué está ocurriendo, primero en nosotros mismos, después en nuestro entorno. Hay una necesidad de cambio, de avance. Se nos pinta como que todo está realmente mal, como que todo está decrépito, como que no hay salida, como que todo va a peor. Señores, señoras, por favor, eso no es así. No, la realidad es mucho más amplia, mucho más grande de lo que se nos pinta. Entonces, no hay curiosidad insana para nada. No, no. Lo que hay es una curiosidad que te impulsa. Aquello que podrías calificar como insano, quizás sería ¿por qué camino optas? Pero el que sea insano o no depende simplemente de uno mismo, de cómo lo va aceptando el camino y va tomando decisiones. Entonces, bueno, en un momento determinado te caes en el camino, y a eso llamaríamos insano, porque es una consecuencia. Bueno, pues entonces lo importante es que como el camino lo has elegido tú, seas capaz de aprender por qué te has caído y no lamentarte. Ese es el nuevo cambio de conciencia primero que tenemos que hacer, porque el lamento, la queja, la desesperación, frustración, todos los etcéteras que se pueden añadir a eso, no es más que una cuestión de tercera vibración, de tercera dimensión, en donde la culpa está siempre presente. Ahora tenemos que cambiar el paradigma culpa por responsabilidad. De manera que si te caes, pues simplemente asumes la caída y ves por qué ha ocurrido y lo analizas para tomar la responsabilidad de ello y poderlo cambiar y avanzar entonces por otro camino que seguro que se abren unos cuantos, no uno solo, porque la infinidad de variables es infinita como el mismo universo y nosotros tenemos la oportunidad de poderlo escoger. Así que de verdad os animo a todos a levantaros y a seguir hacia adelante en justamente la conciencia de uno mismo desde el centro, no desde la mente, desde el centro. Es lo que se llama el centro del corazón. Muy bien, muy bien. Una cosa que te he oído decir ahora mismo es que hay tipos de almas. O sea, no hay un tipo solo de alma, ¿no? No. Ah, Carmen. Ay, Carmen. Sí, sí, sí. Bueno, yo quería decirlo así como por pasar por, sí, ¿no? Como se dice, por hurtadillas, ¿no? Dejando ahí el tema un poquito, porque claro, yo tengo que hablar de una manera lo más clara posible y lo más prudente posible, porque entiendo que hay muchas personas que nos están escuchando, ¿verdad? Y que nos van a escuchar también. Y depende, pues su grado cognitivo les va a ser más fácil comprender o simplemente no van a resonar y no pasa nada. Les doy las gracias y que sigan su camino. Pero es cierto, sí, hay diferentes tipos de alma. Vamos a ver, cuando se habla, y aquí si me das permiso y el canal me da permiso, lo voy a explicar lo más coherentemente posible. Adelante, adelante, Lilian. Vamos a ver, mirad. Hay diferentes tipos de alma, es decir, tenemos primero de todo que salir del estereotipo y cliché en donde hemos estado durante tantísimo tiempo, pero tiempo enorme. O sea, para la mente humana el tiempo es demasiado, son muchos milenios en los cuales hemos estado condicionados por las religiones, en plural, todas las religiones, que han hecho su papel. Y bueno, no voy a decir que es malo ni bueno, simplemente no lo voy a juzgar porque no soy quien para ello. Simplemente han hecho un papel en la mente, en la conciencia y en el propio libre albedrío humano. Han condicionado mucho.
Entonces, lo primero es que os pediría que para poder entender esta información podáis salir del estado mente, ¿sí? Entonces, si salimos de ese estado de prejuicio en donde calificamos el bien y el mal en función nos han enseñado y comprendemos que todo es un concepto energético de polaridad positiva-negativa, crear, destruir, en la destrucción viene un avance, en el avance viene una creación. Entonces, sin ánimo de juzgar, ahí es donde podemos entender el término que os voy a contar. Voy a resumirlo de una manera muy resumida porque la historia es demasiado larga, pero digamos que cuando comenzamos a encarnar en este mundo, las almas, o sea, cuando empiezan a venir las almas, empezamos a venir las almas aquí, a este mundo, primero de todo no somos el único mundo habitado. Eso a estas alturas yo creo que debería quedar claro. Y alguna vez he dicho, en alguna entrevista creo por ahí, he dicho que los científicos están buscando vida física de 3D en planetas del sistema solar que lógicamente no están en 3D. Entonces deberían subir la vibración para buscar la vida de dimensiones superiores, que para nosotros la consideramos como que es mucho más etérea, ¿sí? Pero también es universo de materia. Bien, pues entonces, cuando en este planeta comienza a encarnar la vida como lo que entendemos hoy humanos, ¿sí? El humano como tal que estamos aquí viviendo, somos envases, necesitamos un envase. Ese envase es un Tupperware, el tupper de toda la vida. Entonces, necesitamos ese tupper para poder envasar el alma y estar aquí, en conciencia. Y eso es lo que el envase son, las dos piernas, los dos brazos, somos los humanos. Bien. Pero ¿qué ocurre? Que cuando entramos aquí por una serie de orígenes galácticos, por una serie de consecuencias muy largas de explicar ahora, pero digamos que hay almas que son creadas a través de un patrón crístico, ¿sí? Ese patrón crístico no tiene, o sea, no tiene que ver con el concepto religioso, ¿sí? Digamos que el patrón crístico se refiere a cómo el alma puede conectarse directamente con el propio creador, ¿sí? Con lo que hemos llamado siempre Dios, diosa. Y yo siempre hablo de las dos polaridades, Dios, diosa, porque lo que llamamos Dios no es el hombre barbudo que nos mira desde arriba, desde el cielo. Es una conciencia que crea y que recrea, ¿sí? Entonces, de esa manera, también hay almas que no poseen el patrón crístico, porque son creadas de otra manera. Entonces, que no cunda el pánico, por favor, porque ahora mismo estará todo el mundo diciendo, ay, yo tengo el Cristo, no lo tengo, ay, ¿qué va a ser de mí? Bueno, a ver, que no cunda el pánico, ¿sí? Porque todo es, claro, todo es perfecto en la creación y todo tiene una evolución y todo tiene un desarrollo. Todo está bajo el plan de la divina conciencia, que es lo que llamamos el Dios diosa, ¿sí? Así que ahora, conforme vayamos evolucionando, porque, a ver, una cosa importante también es entender que evolucionamos en cuanto a cuerpo, ¿sí? En cuanto a biología, hablando más propiamente dicho. Y la ascensión la hacemos en cuanto a conciencia, ¿sí? Entonces, lo importante ahora mismo es comprender que estamos en un momento crucial para todos los que estamos aquí habitando la Tierra, todos me refiero a hasta el reino vegetal, el reino mineral, todos.
Pero es cierto que tanto el reino vegetal ya ha ascendido, o sea, ya tiene una vibración alcalina, ya tiene una vibración en amor y en conciencia. Pero para los que estamos aquí, me refiero a los envases humanos, ¿sí? A las personas, voy a llamar personas para que nadie se me ofenda. Bien, para las personas que estamos aquí, estamos en el momento crucial porque no solamente nos somos llamados a evolucionar físicamente, y ahora os explicaré cómo, qué es lo que estamos haciendo, y además, sino estamos llamados a ascensionar vibracionalmente, lo que significa unificar nuestro físico con nuestra conciencia. Ahí es donde vamos. Sí. Nuestro físico, ¿nos vamos a volver más guapos y más jóvenes? Pues básicamente sí, Carmen. ¿De verdad? Sí. Pero a ver, ¿cuánto tiempo queda para eso? No, en eso estamos ya. En eso estamos ya. Por eso he explicado, sí. Por eso he explicado primero el que hay diferentes tipos de alma. Entonces, cómo decidas vibrar tú, sí, en el tú genérico, es decir, todos vosotros, es una decisión personal de cada uno de vosotros, de cada alma. ¿Sí? Lo que no sé si a los espectadores les ha quedado más claro lo que es la energía crística. Es decir, bien, pues a ver, lo que estamos preguntando sobre el concepto de energía crística y qué es la energía crística, esto tiene que ver con nuestra presencia yo soy. Eso que llamamos, bueno, sí, es un concepto, el yo soy es un concepto metafísico, pero para los que todavía no han entrado en el mundo de la metafísica, y tampoco necesitáis entrar, simplemente es entenderlo. Claro, a ver si voy a mandar a todo el mundo a estudiar ahora. No. No, pero si queréis hacerlo estaría muy bien, ¿eh? Bueno, allá cada cual con su libre albedrío. Digamos que la conciencia crística tiene que ver, como decía, con el yo soy. ¿Qué significa ese yo soy? Ese yo soy viene de el conectar contigo mismo. Esos momentos que todos, y eso sí que estoy absolutamente segura, que todos los que habéis encarnado en este planeta, en un momento dado habéis sentido, aunque sea mínimamente, esa porción de serenidad, de tranquilidad, de decir, pase lo que pase, sé que todo está bien. Aunque sea una milésima de segundo, pero la habéis sentido. Y eso es justamente la conexión con el yo soy, que se llama, que no es ni más ni menos que tu propia divinidad. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque si estamos hechos a imagen y semejanza del creador-creadora, y esto va más allá, repito, de las religiones, de lo que se trata es de concebirnos como seres que aquí tenemos una función. Y la primera función es con nosotros mismos. No vas a poder ayudar a nadie si no te ayudas a ti primero. Eso es así. Entonces, primero has de conocerte tú. Y ahora me preguntaréis, porque os estoy escuchando, ¿y cómo me conozco? ¡Qué terrible! Eso es muy difícil. Bueno, no es difícil. Simplemente exige la voluntad, que es lo que decías tú al principio, Carmen, el querer. Exige simplemente eso, querer estar con uno mismo, y cuando estás contigo mismo es cuando se llama salir de la Matrix. ¿Qué es eso de la Matrix? La Matrix de control que muchos están escuchando por ahí. Bueno, no es ni más ni menos que todos los implantes que de alguna manera la sociedad, la cultura, todos los condicionantes que se estudian, ¿sí? Que se estudian, me refiero en universidades, cuando estamos hablando del condicionante social, político, religioso, cultural, familiar, económico, histórico. Todos esos condicionantes son los que nos influyen a nivel mental y a través de ahí pasa a nivel emocional, porque hemos estado mucho tiempo desconectados
de nosotros mismos. Y nosotros mismos estamos justamente en el punto central entre mente y emoción. Cuando conectamos ambas a través de nuestro yo soy, desde nuestra presencia, que es lo que se llama la divina presencia o el yo superior, es cuando le damos sentido a los pensamientos y le damos sentido a nuestras emociones, porque ambas están en equilibrio. Y al estar en equilibrio, tú puedes tomar el control de tu vida para que no sean ni tus pensamientos, que generalmente positivos no suelen ser, porque nos han enseñado a destruir nuestra propia autoestima, y tampoco dejas que las emociones tomen el control de tu vida, porque esas emociones generalmente suelen ser muy desbordantes, ya sea por la parte muy eufórica o por la parte muy deprimida. Entonces la felicidad no se mide en cuánta euforia tienes, sino en cuánta energía de equilibrio mantienes. Ese es el punto. Y no sé si me he ido mucho de la explicación que estaba dando o de lo que me estabas preguntando. No. Yo creo que ha sido perfecta, Lilian. Gracias. La verdad es que yo he mirado, para conocerte un poco mejor, bastante tu página web y he encontrado una frase que me encanta y la voy a leer, ¿vale? Y así, mira, es sobre la abundancia. Dices, la prosperidad en abundancia perfecta es un derecho de todo ser humano consciente en el universo. Nacemos abundantes y en nuestra mano está convertir esa abundancia en prosperidad para disfrutar realmente de la vida en alegría. Y entonces, como a mí la palabra abundancia me encanta, de verdad le veo una vibración, yo creo que de las mejores, personalmente. Entonces, ¿qué pautas nos darías para ser más abundantes? Pero no solamente en riquezas materiales, sino en alegría, en amor. Sí, Carmen, pues muchísimas gracias por haber recuperado ese trocito de lo que escribí. Sí, la verdad es que, primero de todo, todos los seres que habitamos la creación somos copia directa de quien nos creó. Eso es así de simple. Entonces, nosotros elegimos, en esto que llamamos ese libre albedrío, en esta vibración, elegimos qué camino tomar, si el de la creación en polaridad positiva o la creación en polaridad negativa. La polaridad negativa no significa malo, ¿sí? Porque eso es una construcción moral que depende de cada cultura. Que es bueno, que es malo, depende del consenso sociocultural que lo defienda. Bien, entonces la polaridad negativa no es ni más ni menos que el movimiento exacerbado para mantener una destrucción. Si tomamos, ¿qué ocurre con un, o sea, si tomamos, a ver, estaba pensando en un terremoto, pero no sé si es la mejor opción. Digamos que es cuando empieza a vibrar, esto es una energía, es necesaria para la Tierra porque necesita expulsar, necesita a través de ese shake, ese movimiento, volver a equilibrarse. Pero claro, los que estamos encima no nos gusta. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos construido por encima se cae. Esa es la generalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que con este ejemplo, que quizás no es el mejor, pero es el que se me ha ocurrido, es donde podemos comprender que la polaridad, cuando vibra en demasía, está cayendo todo lo que se ha construido y forma parte también de la creación. Entonces, no se trata ni de bueno ni de malo, sino de polaridad positiva, polaridad negativa. Crear, destruir. Destruir para crear y volver a crear. Crear, recrear. Bueno, dicho esto, retomo la pregunta sobre la abundancia.
Cuando entendemos ambas polaridades, comprendemos que la abundancia no radica solamente en la polaridad positiva, sino también radica en la polaridad negativa. ¿Sí? Porque cuando hablamos de abundancia, lo primero que pensamos es dinero. Bueno, pues esto no es así. Abundancia es abundancia de todo. Y ese todo incluye todo lo que creas y todo lo que destruyes. Entonces es un paraguas muy grande que abarca una cosa como otra, positivo y negativo, lo abarca todo. Por eso tenemos que comprender que la abundancia la tenemos que reestructurar a lo que uno desea. Desea desde su propia conciencia superior, desde su propio yo soy, desde su propia divinidad, desde su propia estabilidad. Con todas esas palabras me podéis entender. Entonces, si lo que deseas es tener prosperidad, estás hablando de prosperidad a nivel material por un lado y a nivel emocional por otro y a nivel mental por otro, pensamientos positivos, pensamientos constructivos. Eso es de lo que estás hablando. Emociones positivas, emociones que me generen una tranquilidad, una estabilidad, fuera estrés, porque estamos en un mundo justamente ahora por el cambio vibracional, hay mucho estrés que nos demanda y que nosotros no sabemos qué hacer con esa demanda y la somatizamos en el cuerpo y el cuerpo comienza a enfermar porque somatiza el desvarío entre emoción y mente. Entonces, de la abundancia que estaba hablando y que estaba hablando en la página web, me refería a la prosperidad a la prosperidad material, a la prosperidad emocional, a la prosperidad mental. Por lo tanto, esto se refiere a cuánta estabilidad tienes. Si tú deseas manifestar todo eso, lo primero que tienes que hacer, y esto sí que es receta, es hacer las paces contigo mismo. Eso es el punto número 1. No vas a manifestar ningún dinero, que ese dinero se te mantenga. O sea, puedes manifestar, desde el enfado, quizás puedas manifestar esa prosperidad, ese dinerito, pero ese dinerito conforme ha venido se te va. No te va a rendir. Entonces, lo que siempre digo es, primero, haz las paces contigo mismo. Mira a ver qué es lo que tienes que perdonarte, qué es lo que tienes que arreglar, qué es lo que tienes que cambiar, qué es lo que tienes que poner en orden, en una palabra. Y a partir de ahí, cuando ya estás en paz contigo, ya puedes hacer un plan a través del cual tu deseo se convierta en esa realidad tangible que tú quieres. ¿Sí? Es como avanzar. Daros cuenta que todo lo que hemos imaginado en algún momento ya ha sido creado. Simplemente que esto nos cuesta entenderlo porque me dices, ¿cómo va a ser creado si no lo tengo aquí delante? Muy bien, pero es que lo que estás haciendo es ver con los ojos físicos, que es uno de los sentidos físicos. Y tenemos que aprender que ahora con el cambio de vibraciones, por eso que cada vez hay más gente que tiene los sentidos extrasensoriales despiertos y va a ir en progresión y tenemos que prepararnos para ello porque hay gente que de repente pues dice, ay Dios mío, veo cosas diferentes. Claro, porque tu sentido se ha manifestado. Pero no me voy a ir por ahí porque si no, Carmen, sabes que el discurso voy. Retomo. Retomo que estaba por, a ver si me acuerdo, porque estaba hablando lo de los sentidos. Sí, entonces, el cambio vibracional, ¿no? Exacto, gracias, Carmen. Exacto, gracias. El cambio vibracional. Entonces, con ese cambio vibracional tenemos que adaptarnos a
la nueva forma de pensamiento-emoción y a partir de ahí poder entender que lo que vemos es solo el 10% de la realidad. Solo. Porque lo que vemos pasa a través del espectro de luz, a través de nuestra retina y nuestra mente lo procesa en un concepto que ya hemos denominado significado significante. Yo veo un objeto redondito donde meto agua y le digo vaso, ¿sí? Pero hay mucho más en la realidad que nuestros ojos físicos no pueden percibir. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la manifestación de un deseo, el deseo, para que se manifieste más rápido hacia nosotros, se materialice más rápido, tenemos que mantener tanto la vibración de la intención de lo que quiero, ese deseo tiene que mantenerse en el punto álgido que llamamos, en el punto alto, y por otro lado, la intención por la cual deseamos ese deseo tiene que mantenerse en unión a nuestra emoción. Las dos cosas. Y manteniendo eso y manteniéndonos a nosotros en un punto intermedio, ahí es cuando la manifestación de verdad que ocurre. Ocurre. Es como, ay, Dios mío, es un milagro. De repente, lo que necesitaba está. Es por eso, que es lo que iba a decir, que hay mucha gente que dice, pero si yo llevo años pidiendo una cosa y no me sale. Bien, muy bien. ¿Y por qué no te sale? Bien. Bueno, primero de todo. Bueno, hay muchos primeros de todo. Vamos a ver. Es que no es 1, 2, 3. Es todo aquí. Es todo 1, 1, 1. Bien. Pues 1. ¿Qué intención tiene tu deseo? Es lo que hay que revisar. Segundo, ¿qué vibración tiene tu deseo? ¿Con qué está alineado? ¿Con hacer un bien? ¿Es un bien para ti y por lo tanto para los demás? ¿O no? Entonces hay que saber la vibración que tiene el deseo. Después, ¿qué intención tuya mantienes en focalización? Como decía, si decaes, se retrasa. Y nadie lo está retrasando por ti. Eres tú misma o tú mismo quien lo adelanta o lo atrasa, esa manifestación. Y sobre todo, algo muy importante es cuando lo decretas, cuando lo deseas, cuando lo decretas, has de estar plenamente consciente de que aquello que decretas es para ti y para un bien mayor. Esto es importantísimo. Eso de para un bien mayor es porque es para un bien para todos los que nos rodean, para el plan divino en ti, para la manifestación del plan divino en ti. Y daros cuenta, algo que no nos gusta nada, es el tema de la paciencia. Eso no nos gusta nada. Entonces, claro, entonces se trata no de ser pacientes, voy a decirlo así, sino de ser confiados en que en nuestro plan divino, si estamos y mantenemos la vibración de nuestro deseo, se manifiesta en el momento justo y adecuado para ti. Súper interesante. De verdad, Lilian. Gracias. Así es como funciona. Súper interesante. Ahora hay que llevarlo a cabo y eso es lo complicado, ¿no? Bueno, complicado a mí no me gusta la palabra. Digamos que, no, perdóname, pero no me gusta porque es una barrera muy grande la que nos ponemos y ponemos complicado. Entonces, yo no digo que no hay nada complicado, es lo que decía al principio, o sabes o no sabes, y entonces aquí, como todo el mundo queremos saberlo, pues digamos que veáis la entrevista varias veces. Muy bien, eso es. Hagáis reflexión de vosotros mismos y hagáis la lista de vuestros deseos que tienen que estar acompasados además con lo que acabo de decir, pero además con una acción. No nos podemos quedar sentados mientras que Diosito provee por nosotros. No. Diosito, Diosita, como dicen en Latinoamérica, en mi querida Latinoamérica, Diosito, que lo dicen de forma cariñosa. Digamos que
nosotros somos los responsables de nuestras propias vidas, en plural. Y elegimos mantenernos aquí y seguir encarnando siempre y cuando tengamos algo que hacer aquí. Y eso, tener algo que hacer aquí, significa que eliges hacer tú aquí, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que somos los únicos responsables de nuestra vida, de lo que vivimos. Y esa responsabilidad, y ahora me gustaría enlazar con este concepto, porque más de uno sé que lo estará pensando, con el karma. ¿Sí? Exactamente. Es un gran tema. Aunque algunos digan que no creen en ello. Bueno, pues entonces si no creen en el karma no importa, le cambiamos el nombre y seguro que sí. O sea, el karma no es, vamos a ver, el karma es un concepto como concepto tal en sánscrito, ¿sí? Si lo queremos en español, pues no hablamos en karma y hablamos el efecto, la consecuencia, causa-efecto. Ya está, todo el mundo va a entender esto, porque es una ley universal para todos. Que de forma más, no sé, voy a decirlo así, que de forma más snob nos guste decir karma dharma, Sí. pero en definitiva es causa-efecto, ya está. Entonces, estaba diciendo, perdonad que se me ha ido, sí, de cómo todo tiene un efecto y cómo tiene una consecuencia. Es decir, somos los únicos responsables. Por eso estaba hablando de que no podemos esperar de que Dios, Diosa, el creador, creadora, nos lo haga todo. ¿Sí? Dejémoslo en manos de Dios. Sí, no. Es decir, tú no puedes utilizar esa expresión tan popular para no hacerte responsable de tu vida y de tus decisiones. En realidad, eso es una actitud muy infantil y necesitamos crecer para tomar la responsabilidad de quiénes somos. O sea, voy a hablar del Maestro Jesús, Yeshua, simplemente porque es el más cercano a esta cultura, ¿sí? Entonces, él decía, lo que yo hago, vosotros podréis hacerlo y mucho más. ¿Cuándo? Y ahí os doy la explicación, cuando tomemos conciencia de nuestra divinidad, cuando regresemos, que es el camino, por eso hacemos ascensión, por eso ascensionamos, ¿sí? Por eso nos movemos hacia arriba. Y es volver al origen, volver a la conexión original, que es la conexión del Padre-Madre. Entonces, si queremos decir dejar todo en manos de Dios, es porque tenemos el convencimiento de que Dios, Diosa, a través de nosotros se manifiesta por mediación de nuestra alma, siendo nosotros los responsables de las acciones. Y esas acciones son las que honran al Padre, Madre, Dios, porque las haces en perfecto equilibrio. En el caso de que decidas no hacerlo así, que es por eso que encarnamos tantas veces, porque decidimos muchas veces no hacerlo desde el equilibrio, ¿por qué? Porque si lo hiciéramos constantemente desde el equilibrio, estaríamos todavía en la supramónada, estaríamos unificados al todo, estaríamos unificados en, como dice, la gotita de agua dentro de ese gran océano que es Dios. Pero como Dios se quiere experimentar a sí mismo, empieza a dividir en gotitas, precipitamos y aquí estamos cada uno haciendo nuestras experiencias y nuestras elecciones. Por eso todo está bien, no hay nada que esté mal, simplemente es que las experiencias han de ser vivenciadas en responsabilidad. Y cuando digo que nada está mal, a lo que me refiero es que todo obedece a un plan divino y que por supuesto hay un orden. Cuando se sale de un orden establecido que hay una salida muy grande, por supuesto no pensar que todo que queda impune. No, porque estoy viendo también las preguntas. ¿Qué pasa con los malos? Los malos.
Sí, 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 por llamarlo de alguna manera. El universo está perfectamente reglado. Entonces, la negatividad, si la hablamos así para entenderlo, los malotes, hay hay un grado a través del cual ya no se puede pasar, porque entonces contaminarían toda la creación. Y ahí sí que entran lo que llaman las fuerzas especiales, los comandos especiales y hay una limpieza. Sí, no se puede. Porque lo que está claro es que tenemos libre albedrío, ¿verdad? Sí, a ver, tenemos libre albedrío, sí, sí, como dicen los alemanes, ja, nein. Es un sí, no. El libre albedrío, sí, porque podemos elegir por qué camino transitar, ¿sí? Y no porque tenemos unas metas claras a las que tenemos que llegar. Y esas metas claras a las que tenemos que llegar son las que nosotros, antes de encarnar, pactamos en nuestro contrato álmico. Es por eso que, y por eso lo estoy aclarando, porque en alguna otra entrevista dije, es que el libre albedrío como tal, para muchos, no existe como tal, ¿no? Y entonces sé que algunos se quedaron pensando, ay, pero ¿cómo que no existe como tal? Bueno, es por eso que no me quiero contradecir y quería explicar la forma. Entonces, que tú tienes que llegar a una meta porque tú has determinado que vas a llegar ahí, porque quieres establecerte ahí, porque quieres experimentar esto, cómo llegues, eso ya elígelo, ¿sí? Y después hay seres que, viniendo en misión, pues digamos que el libre albedrío, voy a ser un poco radical para conceptuarlo, no existe. ¿Por qué? No es que no exista, porque claro, siempre puedes elegir no hacerlo, pero como entiendes perfectamente la causa-efecto, ya no vas a elegir no hacerlo, simplemente porque tu grado de conciencia es tan consciente que tienes que hacer lo que tienes que hacer. Es decir, los seres que hemos venido en misión, no podemos dejar de hacer nuestra misión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no existe el libre albedrío, porque ya estás determinado a una función alineado a quien tú eres, a tu propio yo soy y en la conciencia superior, ¿sí? Entonces, bueno, ya hemos elegido durante otras ocasiones, por la experimentación del alma, el estar en diferentes planos, pero conforme vas haciéndote más consciente, es como lo que llamaríamos aquí, en la Tierra, la obligación moral de hacer una cosa, ¿sí? O de llevar a cabo una misión. Bueno, muchos nos preguntamos, ¿cuál es el plan de mi alma? ¿Cómo saber eso? Y pues esa es una muy buena pregunta y muy extensa. Vamos a ver cómo la puedo resumir. Vamos a ver. Bueno, lo primero es que quien se pregunte eso, le felicito, porque significa, sí, le felicito y mucho, porque significa que ha tenido un trabajo interior, consciente o inconsciente, ya recorrido. Digamos que ya ha recorrido mucha parte de su camino. Entonces ya se ha enfrentado a sus propios miedos, ya se ha enfrentado a sus propios sombras, iba a decir a sus propios demonios, pero me gusta más la palabra sombra. Ya se ha enfrentado de alguna manera a aquello que no le gusta, ¿sí? En definitiva. Entonces, el plan del alma y cómo saberlo. Cada uno tiene un plan determinado. Obviamente una respuesta, tengo que dar una respuesta genérica, pero para conocer el plan de alma de cada uno y qué es lo que tiene que superar y evolucionar, pues es cierto que a través de las terapias emocional del alma, que es la que doy yo, es una opción. Hay muchas más, cada uno resuena con la que quiera. Pero si doy una respuesta generalizada, que es de lo que se trata ahora mismo, sería, primero de todo, y la respuesta quizás os va a decepcionar porque es demasiado simple. Lo primero de todo es darse cuenta
en qué lugar estás situado dentro del seno familiar. Sí. Esa cara que se te ha quedado, Carmen. Estoy asombrada y a la vez, pues es que es una clave, esto hay que meditarlo, ¿eh? Sí. Por eso decías, es que es demasiado, o sea, normalmente la verdad está delante de nosotros y no la vemos porque está demasiado delante. Tenemos que ver más para allá, no, si es que está aquí. Esto es como quien dice, hay que mirar hacia adentro y todo el mundo mirándose la mancha de la camiseta. No, es más vamos para adentro. Bien, entonces decía que lo primero de todo para saber tu misión de alma es mirar o ver, darte cuenta, analizar todo lo que queráis ponerle en el centro, es decir, dónde estás situado dentro de tu núcleo familiar. ¿Por qué el núcleo familiar? Porque ninguna alma viene aquí sin un envase humano, puesto que esta atmósfera necesita, esta tierra de una atmósfera, y para adecuarse a ella necesita el envase humano. ¿Sí? Bien. Por favor, no preguntarme ahora sobre perritos y gatitos y tal, porque claro, también son envases, pero estamos hablando de otra cosa. es que lo estoy escuchando, ¿eh? Y claro, explicar todo a la vez no se puede. Bien, entonces la función del alma es, primero, me identifico conmigo mismo dentro de mi núcleo familiar, porque todos venimos dentro de una familia, aunque sea monoparental, pero es una familia, ¿sí? Cuando identificas eso, identificas qué papel tienes tú con respecto a ti mismo en relación a los demás. Y por otro lado, con respecto los demás hacia ti. Que es no solamente de mí hacia ti, sino de ellos hacia mí. Y cuando he podido poner eso en orden, que lleva un tiempo, cada uno el suyo, es cuando te das cuenta de, o sea, es cuando puedes salir de ese paquete de información, sales, lo puedes ver con perspectiva y ahí es cuando ya tomas conciencia de quién eres en realidad, porque has hecho todo el trabajo de desapego a ese núcleo familiar y en esa conciencia de quién eres se te dictamina por ti mismo el rumbo a tomar en tu vida. Y a partir de ahí se clarifica el alma, por lo tanto tu misión. Creo que lo he explicado tan bonito, ¿eh? Muy bien, sí, muy interesante. Muy bien. Y después decía que cada uno, pues claro, esta es la explicación genérica, pero cada uno después tiene en particular, pues claro, pues sus propias misiones. Y por favor, que nadie se decepcione porque he visto muchas veces en consulta, en sesión, cómo se le dice, mira, a ver, que todo el mundo quiere como una gran misión, ¿no? Es como, pero esa gran misión, es que todas son grandes. Lo que pasa es que la gran misión que quieren es la gran misión del ego. Entonces, por ahí no es. Es decir, si tu misión es el conocerte tú, el aceptar, no sé, pues la relación que tienes, por ejemplo, con tu sobrino o con tu hija, vamos a ver, y dicen, pero eso solo. No, es que no es eso solo, es que a partir de ahí es cuando tú saldas el karma que has tenido o las facturas sin pagar que has tenido o, puedo explicarlo de otra manera, las deudas o las situaciones no resueltas, para ser más clara, de otras vidas. Entonces no perdamos de vista que cuando venimos y encarnamos otra vez en esta vida es porque situaciones no resueltas necesitamos resolverlas. Es por eso que ahora mismo la rueda de encarnaciones se acabó. Eso es algo que, en fin, no mucha gente sabe. Digamos que por la vibración de la nueva conciencia que ya en ella estamos, otra cosa es nosotros cómo queremos entrar en ella, ¿sí?
Si metemos una patita o metemos las dos o hacemos, uy, a ver qué hay por ahí y me regreso, voy, vengo, estamos así, ¿no? Estamos en esa transición. Entonces, depende de nosotros cuánto quieras avanzar o no. Y todo está bien, ¿eh? Que nadie piense que porque se queda en una tercera vibración, no sé, le va a pasar algo o va, no, va a haber un gran cataclismo y se va a morir y cosas así. No, no, la realidad no es esa. La realidad es que si tú te quieres quedar en una tercera dimensión, pues simplemente vas a quedarte como has estado, con todos los problemas que tienes, con toda la visión que tienes, con toda la, en fin, con ese sistema de vida que, bueno, que si le viene bien, si en su conciencia Matrix se refiere en su conciencia de realidad, le parece bien, pues está bien. En fin. Bueno, Lilian, vamos a suponer que todos los que te estamos escuchando queremos ir hacia arriba y no estamos bien. Todos queremos superarnos. Entonces, ¿a dónde nos lleva realmente este cambio vibracional? Ay, pues mira, ¿a dónde nos lleva? Si lo contesto con una sola palabra, pues a una conciencia plena de quién eres. ¡Qué maravilla! Sí, es así. Es así, es así, es así. Además, es que es así no porque, no sé, no porque lo haya estudiado en algún sitio que me garantice. No, no, es así porque lo vivo, porque lo sé, porque tengo la capacidad de moverme entre dimensiones. Entonces, sé, y porque no vengo de esta dimensión. En esta dimensión la estoy experimentando para poderos ayudar y para poder evolucionar y para poder ascensionar todos vosotros, los que queráis. Y soy una de las que están haciendo el servicio para poderos ayudar y decir, de verdad, que igual que la muerte como tal no existe, es una ficción, el concepto materia es variable y que la conciencia es plena y que siempre seguimos existiendo. Entonces, la quinta dimensión, a diferencia de la tercera dimensión, es una dimensión en donde todo es posible en amor, en donde la comunicación con otros planos de conciencia superiores es posible, en donde comprendes que eres parte del todo, en donde comprendes que la estabilidad y la emoción neutra es una forma de vida, en donde comprendes que la abundancia de neutralidad se manifiesta, donde lo positivo y lo negativo se forman un equilibrio perfecto y voy jugando con ellos, voy balanceándolos en función de lo que vaya necesitando. Necesito avanzar, le doy un poquito a la negatividad para que provoque esa emoción de cambio. Porque esa polaridad negativa la tenemos todos cuando queremos accionar. Entonces es como, allá voy. Y entonces ahí se genera la positividad, que es la que impulsa, que es la que construye. Entonces, tenemos que realmente desaprender para volver a aprender esto que ya se ha dicho por activa y por pasiva. ¿Por qué? Porque aquello que no nos favorece no nos interesa. Es así de simple. Pero esto, que se entienda bien, porque tiene que estar unido al compromiso y la responsabilidad para con nosotros mismos. No es, ay, no me interesa estudiar porque, cuánto trabajo. Bueno, claro, a ver, el estudio no es el estudio de 3D, que también está muy bien, ¿eh? O sea, el decir, venga, me pongo un libro y me lo estudio. Que digo que está muy bien y que yo soy la primera en hacerlo, que tengo unas cuantas carreras y máster, sí, es así. Pero lo importante ahora es hacer la reflexión de estudio con respecto a uno mismo. Eso es lo importante. Y tomar la responsabilidad de la vida de uno mismo, porque todo el mundo quiere sanar. ¿Cuántas veces lo veo en sesiones? Y que después me dicen, sí, pero tú me operas
y como tú me haces la operación esta multidimensional, pues ya está, ya mañana estoy bien. Y les digo, a ver, tú vas a un médico, que yo no lo soy en esta vida, no he estudiado medicina, te opera y al día siguiente tendrás que tener un posoperatorio, una recuperación y, en fin. Ay, sí, digo, pues esto es lo mismo. Claro, tú tienes que ser consciente de lo que te ocurre, por qué te ocurre, para qué te ocurre, y eso es lo que yo te voy a dar, esa conciencia de llegar a donde tú todavía no llegas, no porque no puedas, sino porque todavía no estás en ello. Cuando tú hayas hecho tu propio trabajo interior, evidentemente no vas a necesitar a nadie que te diga de dónde vienes y hacia dónde vas, porque tú mismo vas a poder moverte en dimensiones, pero para eso necesitas ascensionar. Necesitas simplemente, pues el que está gateando, que comience a dar los primeros pasos, y quien esté dando los primeros pasos, que empiece a caminar, quien esté caminando, que comience a caminar un poco más rápido, el que esté, en fin, es todo un proceso, ¿sí? Y por supuesto que la sanación tiene absolutamente que ver con la autorresponsabilidad que cada uno ponga en ella. Porque ahora mismo en quinta dimensión, o sea, en los comienzos, porque eso también hay que entenderlo, en los albores de la quinta dimensión, que nadie piense que hoy día tal, se abre la puerta, todos para adentro, ya hemos entrado. Genial. No, 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 no. Es todo un proceso, todo un proceso en donde el humano tendrá que construir lo que realmente desea desde su centro. Porque Y en eso, quinta dimensión, sí, perdona. perdona tú que te he interrumpido, porque ese proceso se sabe o sabes en cuánto tiempo se puede hacer. Sí, sí, vamos a ver. Los procesos, como bien dices, al ser un proceso, no está sujeto al calendario gregoriano, ni justiniano, ni lunar, ni todos los calendarios que hay. No está sujeto a nuestro almanaque, no. Pero sí es cierto que, como todo el mundo, aquí queremos saber fecha. Y ahora, Claro. Bueno, pues hay aproximados, ¿sí? Pero bueno, los que estéis más despiertos os diría que por favor os deis cuenta de las señales, porque el proceso te vas dando cuenta de cómo va funcionando, te vas dando cuenta de cómo va evolucionando. Pero si quieres una fecha así más concreta, ahora mismo se está estableciendo, digo se está estableciendo porque esto depende pues no solamente de la alianza, sino de la confederación galáctica de mundos libres, pues necesita, de la Federación y de la Confederación, necesitan bajar esa vibración aquí a la Tierra y que los que estamos aquí la adoptemos, por eso lo del flash solar, que tanto habréis escuchado, se nos va bajando paquetes de información para que a nivel consciente e inconsciente, depende de cada uno, vayamos acomodándola en nuestro físico y en nuestra conciencia. Entonces, como fecha, se está manejando que para más o menos, se ha adelantado, se ha adelantado, para el 2026 haya ya una gran proporción de humanidad que lo que llamamos estar despiertos, que es un concepto también, o sea, se puede cambiar el concepto y decir los más conscientes o los que hayan decidido o estén haciendo el cambio de vibración, ¿sí? O sea, de una manera vivir más consciente con uno mismo, con el entorno, dejar los enfados, comprender, aceptar, avanzar, porque no se trata de aceptar y quedarse quieto. No, 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 no. El universo siempre avanza, siempre se mueve. Así que lo de quedarse quieto no, no. Sí que es cierto, para los que acabo de escuchar, que están diciendo, ay, pero entonces, si medito no me quedo quieto. O cuando tengo una pausa en mi vida, eso es quedarme quieto. No. Eso significa no que estés inestático. Quedarse quieto, que yo digo que no hay que quedarse quieto, no significa quedarse estático, sino que significa mantener, aunque tú estés sentado,
aquí, que parece que no estamos haciendo nada, si tú mantienes la vibración de tu conciencia, todas tus moléculas a todos los niveles, incluso físico, están moviéndose, porque vibramos. A eso me refiero, que en el universo no hay nada que esté quieto en nuestro concepto de aquí, sin moverse, porque todo se mueve aunque no lo veamos. ¿Sí? Todo en completo movimiento, claro. Sí. No sé si te he contestado o ya me he ido muy... Sí, yo creo que sí. Es todo muy amplio, tú lo explicas muy bien. Yo sí que diría que los espectadores pueden dejar preguntas y dudas y ya haremos una rueda de preguntas. Si te parece, Lilian. Sí, yo encantadísima. Además, a mí me encanta que me pregunten. Por eso, así Sí. también podremos medir un poco cómo estamos realmente, ¿no? Sí. Sí, me encanta que me pregunten porque además vengo efectivamente a dar el servicio, con lo cual es la oportunidad, ¿no? Que cada uno toma si quiere para poder aclarar y poder tomar responsabilidad, de nuevo la palabra, y discernimiento, ¿sí? Porque claro, cada uno adopta la respuesta que quiera para sí. Esto no es un dogma en absoluto, ¿sí? Entonces todos tenemos la porción de verdad según el prisma que estemos viendo. Hay algunos que tenemos un ángulo más grande de visión y hay otros un ángulo más pequeño, pero bueno, cada uno tiene el suyo. Entonces, lo que vengo es a compartirlo. Por supuesto, cada uno toma lo que quiere y lo que no, pues muchas gracias, chao, bye. O sea, Claro. sí, aquí es una cuestión de libre albedrío. Y aquí sí, porque es una opción más entre todas las que hay y que cada uno adopte lo que mayor le resuene en su corazón. Muy bien, Lilian, muchas gracias. Yo lo que quería decir, que tú no lo has dicho porque eres bastante humilde, pero ¿quién eres? Ella es la maestra Robina, del tercer rayo, que es una vibración, ¿no? Sí. El rayo rosa del amor incondicional de la libertad. Sí. Sí. Que este dato también es importante que los oyentes lo conozcan. Lo que sí que pido es respeto. Si a alguien no le resuena nada de esto y no cree y no, que pase de largo y todos están contentos. Porque yo tuve un canal que hablaba mucho de JJ Benítez, que es un escritor y periodista español que a mí me gusta mucho. He leído Su caballo de Troya al completo y más de una vez. Bueno, el caso es que lo ponían, insultos, me cerraron el canal, claro. Sí. Bueno, sí, un saludo y un abrazo enorme para JJ, que realmente ha cumplido con creces su misión aquí en tierra. Sí. Y toda mi reverencia hacia él, porque su camino no ha sido tan fácil como sé que... Parece, ¿verdad? Que hay gente que le envidia un montón, hay gente que... Bueno, que se ha enriquecido, que no sé qué, ¿no? Sí, bueno, eso siempre está para todos, no pasa nada. Yo bendigo a todos en muchísimo amor, en mucha comprensión y en mucha luz, ¿eh? A todos bueno, pues tienen malas intenciones, pues que no se olviden que las causas-efecto es para todos. Así que la ley es ley para todos, absolutamente todos. Y con respecto a mí, pues la verdad es que normalmente no suelo hablar de quién soy precisamente para que no haya dispersión y para que no haya distracción, para que tampoco haya ese morbo que se genera o que se pueda generar. No. Lo importante es el mensaje. Lo importante es lo que del mensaje uno quiera adoptar. Y a partir de ahí, pues cada uno que busque su propia maestría, porque en definitiva, ser maestro o no tiene que ver
con tu grado de responsabilidad, tiene que ver con muchísimas cosas, pero esto no es de un día para otro. Y esto no es, como decía aquel, yo quiero ser como tú. Por favor, no, nadie es igual a nadie. O sea, todo el mundo es absolutamente diferente porque todo el mundo tiene algo que aportar, ¿sí? Entonces, es cierto que a mí como persona humana, como Lilian, me llevó mucho tiempo descubrir quién soy en mi yo soy y en mi conciencia. Y creedme que me llevó más tiempo todavía después aceptarlo. Ahora que ya lo sé y ahora que ya lo acepto y ahora que tengo la conexión, no que ahora la tengo, la he tenido siempre, pero digamos que ahora que acepto esa conexión con quien yo soy, allá cada cual si lo quiere creer o no. Esa no es mi misión, ni de convencer a nadie, ni de rogar a nadie. Yo hago lo que tengo que hacer por determinación de quien yo soy y por consenso del grupo de maestros que desde allá arriba, por llamarlo de alguna manera para que lo entendáis, estamos trabajando para aquí abajo. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que, pues mucha paz, amor y luz para todos vosotros. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias por vuestro trabajo, por tu trabajo. Voy a dejaros aquí arriba la página web de Lilian para que quien se quiera poner en contacto con ella, veréis en su web todos los servicios que hacen, que son variados, y la ayuda maravillosa que podemos tener con ella. Yo precisamente, yo misma, me voy a someter a una operación con ella y que es una cirugía estelar multidimensional y sí que querré hablar del tema. Ya veremos a ver lo que pasa y qué os cuento, ¿vale? Que espero que me vaya muy bien. Sí, sí, claro que sí. Carmen, Porque, sí. ¿no? Sí, sí, a ver, no se empieza algo si no se puede acabar. Es por Muy bien. eso que pido siempre, y es por eso que hay un protocolo, ¿no? Para que la persona tome acción y tome conciencia. Si no hay esto, pues evidentemente no podemos someterla a ningún tipo de operación energética. Siempre, y vuelvo a insistir, no soy médico en esta encarnación, ¿sí? Bien, que quede como queda grabado, está claro. No soy facultativo médico por ninguna universidad en esta encarnación. No, Reitero, en esta encarnación.